Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Soy su host, Mónica Gronchi, acompañándolos este viernes por la tarde. Me encantaría saber cómo están y cómo la están pasando, o si tienen alguna nueva historia de cuarentena que les gustaría compartir. Pueden escribirme al Instagram de The Quarantine Club, @TheQuarantineClubCoolFM, o al WhatsApp de Cool FM 6301-2810. Y si recuerdan, ayer estábamos hablando con Cedric de Awkward Dating Stories. Si tienen alguna historia de citas no muy entretenidas o un poco awkward, también nos las pueden decir y las estaremos compartiendo en nuestros shows de los jueves de comedia. Oigan, hoy es viernes, hoy es Music Friday en The Quarantine Club. Se estarán preguntando qué es Music Friday. Bueno, les cuento que me han escrito preguntando por la música que pongo en este programa, cómo la conozco, de dónde la saqué, cómo la encuentro, y por eso me gustaría dedicar el programa de hoy a la música indie o a la música independiente, específicamente indie pop, indie rock e indie folk. Comencemos con el significado de la palabra indie. Indie viene del término independiente, siendo así interpretado por generaciones como una actitud que adoptaron los músicos al independizarse de las grandes compañías discográficas para crear música a través de sus propios medios. Ahora definamos indie rock, un estilo del rock and roll, y actualmente es un subgénero musical del rock alternativo que se originó en el Reino Unido y en los Estados Unidos en la década de 1980. Es de gran diversidad, presenta muchos subgéneros variados que incluyen al lo-fi, slow score, riot girl, entre otros. El indie rock y sus derivados promueven el hazlo tú mismo o do it yourself. Las influencias y estilos de los artistas han sido muy diversos y variados, entre ellos punk, rock psicodélico y el rock. Los términos rock alternativo y el indie rock se utilizan indistintamente en la década de 1980, pero después de muchas bandas de música alternativa, desde Nirvana en la corriente principal en la década de 1990, se comenzó a utilizar para distinguir esas bandas que trabajaban en una variedad de estilos que no persiguen o alcanzan el éxito comercial. O sea que el indie rock y el rock alternativo no son lo mismo. Tienen unas características diferentes de las que estaré hablando en el próximo segmento, las características de la música indie. Pero primero vamos con la definición de indie pop, o también conocido como new pop. Se refiere a la música indie basada en las convenciones de la música pop. Debido a que el término pop a veces engloba a toda la música indie en general, el indie pop puede ser considerado como un subgénero del pop. Otras veces los términos son utilizados para indicar una división entre el pop dentro de la escena indie. El indie pop es un derivado del pop cuyas melodías suelen ser más suaves, melódicas y menos ruidosas con respecto al pop. El pop vendría siendo ya música, ustedes saben, como de Katy Perry, Britney Spears, Lady Gaga, este estilo de música, también conocida como música popular. El indie pop es la música pop que se mueve fuera de los límites de la música pop convencional. Es a menudo lo-fi, o por lo menos inusual. Y por último, definamos indie folk. El indie folk es un género musical que surge en la década de 1990 por compositores del indie rock y que poseía fuertes influencias del folk rock de los años 1950, 60
y 70s. Recordemos que folk se refiere a la música folclórica moderna. El género indie folk se relaciona comúnmente con subgéneros dentro del folk como freak folk, psych folk, pop barroco y New Weird America, un género que ha experimentado un crecimiento significativo desde la década del 2000. Aquí en el programa he puesto unas cuantas canciones de parte de grupos como Mumford & Sons, Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, que clasifican como bandas indie folk. También en la programación de hoy les tengo una canción indie folk. Y bueno, hemos definido los 3 tipos de música que yo pongo mayormente en este programa. Yo pongo música independiente, en específico indie rock, indie pop e indie folk. Todos subgéneros de una categoría más grande que estaré mencionando en uno de nuestros bloques el día de hoy. Pero para darles un adelanto, ¿sabían que el rock and roll comenzó siendo música independiente? Hoy en día ya no se considera así. Así que la verdad es que todos estos géneros nacen del rock and roll. Síguenos en Instagram @TheQuarantineClubCoolFM. Florence and the Machine es una banda británica de indie rock liderada por la cantante Florence Welch, y sus otros 6 miembros son Isabella Summers en los teclados, Robert Ackroyd en la guitarra, Christopher Lloyd Hayden en la batería, percusión y coros, Mark Saunders bajo y percusión, Tom Monger arpa, xilófono y bajo acústico, y por último el integrante número 7, Rusty Bradshaw, teclados, guitarra rítmica y coros. Su música ha recibido varios elogios en los medios de comunicación antes de que ganaran éxito comercial, especialmente por la parte de la BBC, la cual jugó un papel importante en el crecimiento artístico de Florence and the Machine, promocionando la banda en el programa BBC Introducing. Estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club con nuestro especial de música indie o música independiente. Explicaba al inicio del show que me han estado preguntando sobre el estilo de música que utilizo en este programa, y me pareció necesario hacer un especial dedicado a la música indie, explicando qué es, sus orígenes y sus artistas más prominentes. Ya que sabemos la definición de música indie, me gustaría mencionar características importantes de este género musical. Característica número 1. Las bandas independientes se influyen mucho entre sí, lo que produce sonidos similares. A veces al escuchar canciones nos confundimos y pensamos de que este suena como el que canta tal canción. Me pasa mucho escogiendo la música para este programa y después me doy cuenta que en verdad es otro artista. Característica número 2. En general, la música indie presenta una melodía clara y una instrumentación simple. Aunque al mencionar todos los integrantes de Florence and the Machine se escucharon que eran muchos instrumentos, igual sigue siendo una melodía clara y bueno, tal vez no tan simple. Número 3. La influencia de la música folk y country impregna, y muchas canciones incluyen violín o piano. Creo que algunas canciones del grupo Mumford & Sons son el perfecto ejemplo de esta característica. Siguiente característica. La composición musical a menudo presenta una combinación principal de 4 instrumentos: guitarrista solista, guitarra rítmica, bajo y batería con voces armonizadas. Sus arreglos son simples, hacen que sea fácil hacer covers de estas canciones, haciéndolo muy popular entre los jóvenes músicos. Ya saben, si están aprendiendo a tocar algún instrumento o les encanta cantar o están en los pininos de su carrera musical, les recomiendo relacionarse un poco más con la música indie y verán que van a poder hacer muchos covers. Creo que vamos por la característica número 6. La música indie fomenta la experimentación. Puede extraerse de campos, además de folk y country,
a campos tan lejanos como la electrónica, el jam rock, también conocido como psychedelia o ruido japonés. Sus partes de guitarra usan acordes estándar y potentes que también prestan su música para que sea fácil de aprender para los músicos jóvenes, así que ya saben. Sus letras son simples, pueden contar una parte de la vida o una viñeta y a menudo contienen declaraciones anticorporativas o políticas, al igual que las canciones de protesta de la música popular, del pop. Número 8. Aunque la música indie se desarrolla en todo el mundo y es conocida por sus centros creativos en Estados Unidos como Austin, Texas y Seattle en Washington, en Europa se basa en ciudades tanto grandes como pequeñas, en los países de Inglaterra, Francia y Alemania, liderando la popularización de las bandas a mayor escala. En Europa, el folk se mezcla con el rock y el punk en la escena indie. El indie comenzó como una referencia a cualquier grabación de un sello independiente, o sea que no pertenecía a una disquera grande, pero se ha desarrollado en definición para referirse a música oscura desarrollada específicamente para apuntar a la cultura juvenil. Su objetivo es permanecer independiente, pero algunos artistas se han hecho muy conocidos, como es el caso de Florence and the Machine o Lana Del Rey. Ya se nos va haciendo más fácil identificar si una canción es indie o no, ¿no les parece? Entre las características que mencioné que la música indie fomenta la experimentación, como mezclar la música folk con country, y en Europa, como el folk se mezcla con el rock y el punk en la escena indie. Sé parte del Quarantine Club. Escríbeme cómo te entretienes en casa a mi Instagram @monicagronchi o a nuestro WhatsApp 6301-2810. Of Monsters and Men es una banda de indie folk, indie rock e indie pop islandesa formada en el 2010. Los miembros del grupo son Nana Bryndís Hilmarsdóttir, cantante principal y guitarrista, Raggi Porhalsson, cantante y guitarrista, Brynjar Leifsson, guitarrista, Arnar Rosenkrantz Hilmarsson, baterista, y Christian Paul Christiansson, bajista. Creo que aniquilé los nombres, pero la verdad es que están un poco duros de pronunciar, así que pueden googlear Of Monsters and Men y buscar. Después de que ganaran el Music Till Runner, un concurso anual de bandas musicales de Islandia, Of Monsters and Men lanzó su primer EP, Into the Woods. Su álbum debut, My Head is an Animal, cosechó un gran éxito a nivel mundial. Alcanzó el 6º puesto en Estados Unidos, el número 3 en Reino Unido y el número 1 en Australia, entre otros. El primer sencillo de este, Little Talks, logró entrar en las primeras 20 posiciones en más de 15 países. Esta canción ya la he puesto en The Quarantine Club. También han ganado el premio European Border Breakers Award, el cual honra a los nuevos mejores artistas musicales de Europa. Seguimos con el especial de música indie. Bueno, ya hemos definido qué es la música indie, cuáles son sus características principales, así que es tiempo de hablar un poco sobre sus orígenes o sus raíces. Pero antes, recapitulemos. Se le llama música independiente o música indie a diferentes géneros, subculturas o corrientes e intervenciones musicales con atributos estilísticos de acercamiento autónomo por diferentes motivos. Estos motivos son cuando los intérpretes no están ligados a circuitos del mercado musical, la difusión sonora o publicitaria, cuando se hace con vocación puramente artística y no comercial, cuando el estilo que toca un artista o un conjunto o una banda no parece cumplir los parámetros de ninguna etiqueta de definición conocida o utilizada por la prensa especializada,
cuando el sello discográfico encargado de editar las grabaciones o los medios que la difunden, radios o publicaciones, son de pequeña envergadura o de carácter amateur. Cuando todo el proceso artístico está controlado por los músicos y en él no interfieren directrices ni condiciones de departamentos de marketing, compañías discográficas, instituciones o medios de comunicación. Pero también sabemos que la música independiente hoy en día está creciendo en popularidad y hay casos como el que mencioné de Florence and the Machine o Lana del Rey, que comenzaron con todos estos atributos o con todos estos motivos que clasifican su música como independiente, pero por hacerse tan populares han sido adquiridos por disqueras más grandes. Sin embargo, me parece que ellas han mantenido, la banda y Lana del Rey han mantenido su estatus de música indie con el mismo quality. Ok, ahora un poquito de historia o de los orígenes y raíces de la música indie. ¿Se acuerdan que al inicio del programa mencioné cómo toda esta música provenía del rock? Porque el rock and roll antes era considerada música independiente. Bueno, vamos con nuestra historia. Durante los años 20, las grandes compañías estadounidenses, tales como Columbia Records o RCA Victor, fueron desafiadas por una gran cantidad de pequeñas disqueras discográficas llamadas independientes. Estas disqueras estaban especializadas en el mercado de música de la raza negra, que es como se clasificaba en ese entonces a los compradores de músicas de blues y jazz. Pero la crisis en los finales de los años 20 terminó estas pequeñas disqueras y acabaron en bancarrota o, en el mejor de los casos, absorbidas por una disquera mayor o una de estas grandes compañías como Columbia Records. El término independiente resurgió en los años 50 en Estados Unidos, en Norteamérica, cuando el mercado discográfico lo conformaban canciones y sus intérpretes. Las grandes corporaciones discográficas pagaban a compositores para que compusieran canciones y buscaban a intérpretes para que las presentaran o las cantaran. Todas ellas tenían un sistema de distribución propio que se aseguraba que todas sus canciones y sus discos llegaran a todos los puntos del país. Sin este sistema de distribución era súper difícil hacer que un disco pudiese disfrutar de un éxito mínimo, y cualquier discográfica pequeña evidentemente no tenía este tipo de sistema. En esta época y desde 1912 existía la ASCAP, American Society of Composers, Authors and Publishers, mediante la cual los compositores y editores protegían sus intereses musicales y que además concedía los derechos de interpretación a los medios de difusión, principalmente a los radiofónicos, o sea, las radio stations, las emisoras de radio. Esta asociación no consideraba de buen gusto, por decirlo así, que la música negra, de la raza negra, se pudiera escuchar por la radio, así que ellos censuraban sistemáticamente cualquier canción de blues o jazz que pudiera llegar a través de un sello independiente. Así que además de no poderla encontrar en las tiendas, la música diferente tampoco se podía escuchar en las radios locales de frecuencia concesionada. Es así como surgen las radios piratas, que emitían desde embarcaciones alejadas a varios kilómetros de las costas. Hay una película que les recomiendo que se llama Pirate Radio. Ahí pueden saber un poquito más de todo este proceso. En 1941, una asociación de radios y DJs puso en marcha una asociación rival a la American Society of Composers, Authors and Publishers, a la que se le llamó BMI, Broadcast Music Incorporated, que representaba a muchos compositores y editores que hasta entonces habían sido ignorados, de música como country, blues, jazz y extranjeros. La ASCAP hizo todo lo que pudo para que estas radios locales no programaran las canciones de BMI. Muchas canciones fueron censuradas por supuestas incidencias sexuales, pero la verdad es que no quiero decir la palabra virus, pero como que
esta clase de música ya estaba inculcada en toda la sociedad, o sea, ya se había spread out. La Broadcast Music Incorporated sobrevivió e incrementó sus ingresos y popularidad rápidamente cuando un nuevo sonido llamado rock and roll nació de manos de artistas de la raza negra como Little Richard o Chuck Berry. Así que dije, venía del rock and roll. Hoy en día el rock no es considerado música indie como en esos tiempos, pero de este género nace el indie rock y de este nacen subgéneros como el indie pop e indie folk de los que hemos estado hablando el día de hoy. Las raíces del indie pop se encuentran en pioneros como Jonathan Richman y algunas canciones de Velvet Underground, así como los sonidos más suaves del garage pop rock de la década de 1960 y artistas famosos de los años 1960 como los Beatles, los Beach Boys y los primeros Pink Floyd. Estos grupos de 1960 influyeron en gran medida al indie pop, tanto musicalmente como estilísticamente. The Ramones y su mezcla de melodías de la década de 1970 con las guitarras crudas del punk rock también fueron una influencia clave. Los Buzzcocks y su punk pop también fueron una gran influencia al adaptar el sonido de The Ramones para convertirse en uno de los pilares del sonido del indie pop posterior. Qué interesante, ¿no? Cómo surge todo y cómo todo está relacionado. The Beatles fue una banda de rock inglesa activa durante la década de 1960 y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música del rock. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon, guitarra rítmica y vocalista, Paul McCartney, bajo y vocalista, George Harrison, guitarra solista y vocalista, y Ringo Starr, batería y vocalista. Enraizada en el skiffle y el rock and roll de los años 1950, la banda trabajó más tarde con distintos géneros musicales, tales como rock and roll y pop de los años 1950, rock pop, música beat, folk, rock, rock psicodélico, hasta hard rock, incorporando a menudo elementos clásicos entre otros de forma innovadora en sus canciones. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Estamos de vuelta con el especial de música indie aquí en The Quarantine Club. Estuvimos hablando en el bloque anterior sobre los orígenes y raíces de la música indie y cómo todo viene del rock and roll. Confieso que la música indie, por si no se habían dado cuenta, es uno de mis géneros favoritos. Y creo que eso es principalmente porque tiene una cualidad cinematográfica especial. Al inicio del show comentaba cómo algunos oyentes me preguntan cómo encuentro o cómo conozco tanta música indie. Bueno, les cuento. Además de actuar y escribir, parte de mi carrera es ver muchas películas y series para mantenerme al día. Y también viendo y observando varias veces se aprende mucho. Cuando veo películas y series, a veces las veo más de una vez. A veces mi mamá me molesta y que wow, estás obsesionada, pero no. La verdad es que la primera vez que la veo es por placer y las otras veces es porque las estoy observando y las estoy estudiando. Entonces, sabemos que las películas o series siempre tienen soundtracks o scores originales. Los blockbuster films, es decir, las películas de grandes estudios que vemos en el cine, casi siempre tienen a un gran compositor como Hans Zimmer o John Williams de su lado para hacer el score original o la composición original. Y como tienen un big budget, pueden dirigir parte de este dinero para utilizar canciones de artistas populares. Por ejemplo, si quiero hacer una película que
es en los 80s, that takes place in the 80s, va a ser esencial que en la postproducción yo ponga canciones o agregue canciones icónicas de los años 80s. Como por ejemplo Take On Me de A-ha o Come On Eileen de Dexys Midnight Runners. Solo pónganse a pensar cuántas veces han escuchado estas canciones en películas de los 80s o que toman lugar en los 80s. Bueno, estas canciones suelen tener un gran costo por motivos de derecho de autor y todas estas cuestiones legales. Ahora, ¿qué sucede con las películas indies y algunas series de televisión que no tienen estos big budgets? Estas producciones recurren a utilizar música indie y de allí es donde principalmente viene mi conocimiento de tantos artistas y música indie. Yo soy muy de prestarle atención al sonido y a la música cuando veo televisión o si estoy viendo una película. La música es un gran elemento que nos ayuda a transportarnos o mantenernos engaged con lo que estamos viendo. Yo tengo una aplicación en mi celular que se llama Shazam y cada vez que estoy viendo algo y escucho la canción y me parece interesante o bonita, saco mi celular y lo que hace esta aplicación es hace como un scan de la canción y te dice el nombre y el grupo. Y así yo voy y la guardo en iTunes o Spotify o una de estas plataformas. También hay veces que literalmente paro la serie y hago rewind hasta escuchar una parte de esa canción que me gustó, que se escuche claramente para que mi celular pueda escanearla correctamente. Hay veces que esto no funciona, entonces ahí sí hago un extensive research y también busco canciones utilizadas que salieron en tal episodio de tal serie. Y casi siempre las termino encontrando. A veces es difícil, pero se puede. Creo que la serie que me puso más in touch con la música indie fue una serie que salió cuando yo tenía 13 años y acabó al yo cumplir 18 años. Esta serie fue Gossip Girl. Esta serie me acompañó toda mi adolescencia y la verdad es que tuvo una influencia muy grande en mi musical taste. Esto no quiere decir que en esta serie solo utilizaban música indie, también utilizaban otras, pero la gran mayoría eran de artistas independientes. En un especial de Behind the Scenes de Gossip Girl, en su grand finale, en su último episodio, una de las productoras contó que uno de sus objetivos creando Gossip Girl y para el show es que esta serie fuera como una revista para todos los adolescentes para que estuvieran al tanto de cuál era el latest fashion, la última moda, el latest music, el último lugar para ir a comer, el mejor lugar para ir a un party. Obviamente esto era en Nueva York, pero era como una revista que te decía qué era lo más hot del momento, que ese fue su objetivo siempre. Y bueno, personalmente creo que lo lograron porque aquí estoy yo, más de 10 años después, aún pegada a este estilo de música. Los reto a que cuando estén viendo series, ya sea en Netflix o cualquier otra plataforma, que presten atención a la música y traten de ver la escena con y sin música y verán que es una experiencia totalmente diferente. Creo que otra razón por las cuales estas series y películas independientes utilizan música indie, no quiero decir que solo por los motivos del dinero, porque hasta series de HBO utilizan música de artistas indies, sino como dije en una de las características, es una música que es simple, son melódicas y son como easy to the ear. Algunas más que otras, pero sirven súper bien para estar de background mientras una escena está sucediendo. Así que tanta atención así yo prestaba, porque hay veces que los actores están hablando sobre la música y después se incrementa el volumen y entonces pasa la canción. Esto lo hacían mucho en Gossip Girl. Sé parte del Quarantine Club. Escríbeme cómo te entretienes en casa a mi Instagram @monicagronchi o a nuestro WhatsApp 6301-2810. Elizabeth Woolridge Grant, conocida por su nombre artístico Lana Del Rey, es una cantante, compositora y modelo estadounidense. Es reconocida también por su estilo vintage. Comenzó a cantar en clubes de Nueva York a los 18 años y firmó su primer contrato discográfico cuando tenía
20 años con 5 Points Records. En enero de 2010 lanzó su primer álbum de estudio. Posteriormente, sus materiales discográficos fueron comprados y firmó un nuevo contrato con Interscope Records, Polydor Records y Stranger Records en octubre de 2011, para los cuales puso en venta su sencillo debut Video Games, perteneciente al álbum Born to Die de 2012, el cual consiguió vender más de 3.7 millones de copias en todo el mundo al finalizar el año. Esto lo convirtió en el cuarto álbum más vendido de 2012. Series como Gossip Girl hicieron crecer la popularidad de la canción y de la propia Lana Del Rey. Gossip Girl hizo crecer la popularidad de muchos artistas de la música indie. Fun fact: Florence Welch y Florence and the Machine son guest stars en un episodio. Son la banda, o sea que están interpretándose a ellos mismos, pero esto ocurre porque Florence Welch tiene una relación muy cercana con Blake Lively, que es la que interpreta a Serena van der Woodsen. Creo que un día tendré que hacerle un especial a Gossip Girl. La verdad es que es una de mis series favoritas. Lastimosamente hemos llegado al final de nuestro especial de música indie aquí en The Quarantine Club. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que haya ayudado a ampliar su conocimiento musical. Recuerden que pueden escuchar este programa como podcast en YouTube en la cuenta de Grada Radio. Solo suscríbanse y sigan el playlist de The Quarantine Club. Ahí pueden encontrar todos los episodios de este programa y en el description pueden encontrar el playlist utilizado en cada programa. Espero que tengan un súper fin de semana. La próxima semana vengo con más temas interesantes para compartir con ustedes. Soy Mónica Gronchi y me despido por hoy. ¿Sabías que hay muchas maneras de escuchar Cool FM? Puedes escucharnos por Cool FM 89.3, por www.coolfmpanama.com, canal 866 de cable onda o bajando nuestra app Grada Radio Panamá. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.